El dueño de la MIPYME en Ciego de Ávila, del que se dice estaría arrestado por presuntos vínculos con el exministro de Economía cubano Alejandro Gil, tiene un pasado de represor político en la Universidad de Camagüey. Rolando Nápoles tiene más información. Adelante, Rolando. Hola, sí, muchas gracias. Y el pasado del represor político de este dueño de la MIPYME en Ciego de Ávila, que estaría detenido por estos supuestos vínculos con el ex ministro de Economía en la isla, fue precisamente durante su estancia en la Universidad de Camagüey. Ahí estudiantes también aseguran que él tiene pasado igualmente de corrupto. Fernando Javier Albán Torres, el dueño de una MIPYME en Ciego de Ávila, que versiones extraoficiales afirman estaría detenido por corrupción y supuestos vínculos con el defenestrado y ahora investigado ex ministro de Economía en Cuba, Alejandro Gil, tuvo un pasado de represor político cuando, siendo presidente del oficialista FEU en la Universidad de Camagüey, jugó un rol protagónico en la expulsión en el año 2002 de los estudiantes de medicina Harold Cepero y Joan Colombier por firmar el proyecto Varela. Fernando Javier Albán fue, como presidente de la FEU, una de las personas que lideró y que llevó un papel activo, por supuesto, siempre con las autoridades de la universidad y la seguridad del Estado detrás, pero fue una de las caras visibles en la expulsión de estos dos estudiantes. El periodista cubano residente en México, José Raúl Gallego, natural de Camagüey, fue quien en la red social X publicó una línea de hechos que muestra el pasado represor de Albán Torres, mientras era presidente de la FEU en la Universidad Agramontina, con la expulsión de Colombier y de Harold Cepero, posteriormente asesinado por el régimen en el año 2012, junto al líder del Movimiento Cristiano de Liberación, Osvaldo Payá. En un video tras aquella expulsión, Cepero explica que Albán Torres en esa reunión le llegó a decir que como dirigentes ellos se paraban encima de la Constitución de Cuba para expulsarlos y que hasta les gritó abajo los gusanos y los contrarrevolucionarios. Tanto Harold como Joan describen todo ese proceso de expulsión de ellos de la universidad y describen además cómo fue la participación de este entonces muchacho que llegó a decirles cuando ellos le dijeron que lo que ellos estaban haciendo debería estar protegido por la Constitución, y Albán le responde que nosotros nos paramos encima de la Constitución. Pero el dueño de la MIPYME agroindustrial Medialuna en Ciego de Ávila, que según fuentes anónimas citadas por el Nuevo Herald, estaría arrestado acusado de corrupción y por supuestos vínculos con el ex titular de Economía, Alejandro Gil, también ha sido señalado como corrupto, mientras fue presidente de la FEU y estudiaba Economía en la Universidad de Camagüey de 1999 al 2004. 3 ex alumnos contemporáneos con él en ese centro, que hablaron bajo la condición de anonimato, dijeron al periodista José Raúl Gallego que Albán Torres se robaba los camiones de pollo en tiempos de aquella batalla de ideas de Fidel Castro y revendía las cervezas que le asignaban los estudiantes, que recibían entradas de estímulo por la FEU para ir al cabaret Tradicuba. Además de eso, como presidente de la FEU, era el que tenía la potestad de repartir lo que en ese momento se llamaba FEUTUR, que eran unos estímulos que se le daban subsidiados a los universitarios para entrar a cabaret, para entrar a hoteles, y que traían asociado un tipo de consumo de cerveza, de ron, de refresco. Y bueno, pues esta persona junto con su equipo lo que hacían era que le daban a los estudiantes las entradas, pero sin el consumo, y luego el consumo él los vendía a paladares en la ciudad de Camagüey. Antes de revelarse la información de que estaría detenido acusado de corrupción y por presuntos vínculos con el ex ministro de Economía en Cuba, Albán Torres y su empresa agroindustrial Medialuna en Ciego de Ávila eran elogiados con cierta regularidad por el régimen en su prensa oficialista. Él fue uno de los empresarios de la isla que viajó recientemente a Miami al controvertido encuentro de dueños de MIPYMES cubanas. Por lo general, este tipo de personas que logran ascender en el mundo de la empresa privada, y vuelvo a poner las comillas cubanas, generalmente son personas que tienen vínculos o con cúpula, o que son testaferros, o que son personas con una fidelidad ideológica probada. Su pasado de represor político sale a la luz pública ahora también, mientras por estos días en que el régimen anunció la investigación penal al ex titular de Economía Alejandro Gil, su hermana María Victoria Gil, ex presentadora del programa de La Gran Escena, viajó de Madrid a La Habana y se mostró públicamente en actividades culturales privadas, sin hacer ninguna referencia pública al caso de su hermano. Curiosamente,
La única referencia pública vinculada al régimen de esta visita de María Victoria Gil a la isla la hizo Manuel David Orrio, el agente Miguel de la Seguridad del Estado, que declaró en los juicios contra el grupo de los 75 de la Primavera Negra del año 2003, y quien ahora, al parecer, para dar una imagen de que no pasaba nada con ella, escribió un escueto anuncio en Facebook. Farándula, Vicky Gil, la hermana de Alejandro Gil, está en La Habana. Cuando estoy aquí yo vivo este gran momento. Y por cierto, la empresa que dirige este dueño de MIPYME agroindustrial Media Luna en Ciego de Ávila continuaría abierta aún en estos momentos. Hace solo unos 3 días publicó en redes sociales fotos de una actividad por el Día de la Mujer. Rolando Nápoles, América Noticias.